Capítulo 29. La batalla de Axnadein. ¿Cuántas veces una hueste pequeña ha derrotado a un gran ejército con la venia de Dios? Pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad. Corán 2:249. En la tercera semana de julio del 634, el ejército musulmán partió de Busra. El avance de este ejército era un espectáculo sorprendente y recibiría la inmediata reprobación de cualquier soldado regular y disciplinado. No daba la impresión de ser un ejército normal. Su avance parecía más el movimiento de una caravana que la marcha de una fuerza militar. Los soldados de este ejército carecían de uniforme de ningún tipo, y tampoco la ropa que vestían presentaba similitudes. Los hombres podían vestir cualquier cosa que escogieran, incluidas ropas capturadas a soldados persas o bizantinos. No había signos de rango ni insignias que distinguieran al comandante de los comandados. De hecho, no había oficiales en cuanto a rango se refiere. La oficialidad era un nombramiento, no un rango. Cualquier musulmán podía unirse a este ejército, y dejando a un lado su estatus tribal, se consideraba honrado de servir en sus filas. Alguien que un día luchaba como simple soldado podía al día siguiente ser nombrado comandante de un regimiento o de un contingente más numeroso. Los oficiales eran nombrados para asumir el mando en una batalla o una campaña, y una vez concluida la operación, podían verse de nuevo como soldados rasos. El ejército estaba organizado sobre el sistema decimal, un sistema iniciado por el santo profeta, Dios le bendiga y guarde, en Medina. Había oficiales que contaban con 10, 100 o 1000 hombres, y estos últimos formaban un regimiento. El agrupamiento de regimientos para formar ejércitos más grandes era flexible y variaba según la situación. Tampoco en cuanto a armas y equipo existía normativa en este ejército. Los hombres luchaban con las armas que poseían y tenían que adquirirlas bien comprándolas o tomándolas a enemigos muertos. Podían contar con todas o alguna de las armas empleadas normalmente: lanza, jabalina, espada, daga y arco. Por armadura llevaban cotas de malla y cascos con faldilla de malla, y estos podían ser de cualquier color y diseño. De hecho, muchos de este equipo habían sido arrebatados a persas y bizantinos. La mayoría de los hombres montaban camellos. Los que poseían caballos formaban la caballería. Una característica notable del movimiento de este gran ejército era que al carecer de base logística no tenía líneas de comunicación. Sus suministros trotaban junto al ejército, y si se quedaban sin carne, los hombres, mujeres y niños podían subsistir durante semanas con una simple dieta de dátiles y agua. A este ejército no se le podían cortar los suministros, porque no tenían almacenes donde depositarlos. Tampoco necesitaban carreteras para desplazarse, ya que no tenían carretas y todo era transportado en camellos. De esta forma podían ir a cualquier sitio y atravesar cualquier territorio siempre que hubiera un camino por el que los hombres y los animales pudieran transitar. Esta facilidad de movimiento daba a los musulmanes una tremenda ventaja sobre los bizantinos en cuanto a movilidad y rapidez. Aunque este ejército se desplazaba como una caravana y parecía una horda indisciplinada, desde el punto de vista de la seguridad militar, era prácticamente invulnerable. El avance iba precedido por una vanguardia móvil formada por un regimiento o más. Luego venía el grueso del ejército, y este iba seguido por las mujeres y los niños y los pertrechos cargados sobre camellos. A la zaga de la columna marchaba la retaguardia. En marchas prolongadas, los caballos eran llevados de la rienda. Pero si existía riesgo de interferencia del enemigo durante la marcha, se montaba en los caballos, y esta caballería recién formada actuaba bien como vanguardia o como retaguardia o se desplegaba por el flanco, dependiendo de la dirección de la que proveniese la mayor amenaza.
En caso de necesidad, todo el ejército podía desaparecer en 1 hora o poco más y ponerse a salvo a cierta distancia por un terreno que ningún otro ejército podría atravesar. Y así fue como los musulmanes partieron de Busra. La ruta que siguió el ejército no es conocida, pero debió ir por el norte del Mar Muerto, ya que llegó a Ajnadein antes que el cuerpo de Amr ibn al-As, que se les unió allí. Si el ejército hubiera viajado por el sur del Mar Muerto, Amr ibn al-As, que salía del valle de Araba, habría sido recogido por el camino. El ejército probablemente marchó por Yarás y Jericó, luego bordeó Jerusalén, que estaba fuertemente defendida por los bizantinos, y cruzó las colinas de Judea, que se extienden al sur de Jerusalén. Pasada esta sierra, descendió hacia la llanura de Ajnadein, a donde llegó el 24 de julio. Al día siguiente, Amr ibn al-As, partiendo del valle de Araba por orden de Jalid, llegó a Ajnadein, y su alegría se desbordó. Había vivido en ese estado de ansiedad las últimas semanas, temiendo que la poderosa concentración bizantina en Ajnadein cayera sobre él en cualquier momento. Los musulmanes establecieron un campamento, una tarea compleja dado el número de fuerzas, 32.000 hombres, el mayor ejército musulmán constituido hasta el momento para una batalla. Este campamento distaba a unos 1,5 kilómetros del campamento bizantino, que era aún mayor y se extendía sobre la carretera de Jerusalén a Beit Jibrin. Los campamentos rivales estaban dispuestos en líneas paralelas, para así permitir que los ejércitos se desplegasen en el campo de batalla rápidamente sin necesidad de desplazamientos innecesarios. Los musulmanes tardaron 1 semana en concentrar a su ejército en Ajnadein, una tarea que les había tomado a los bizantinos más de 2 meses. El ejército bizantino, como cualquier fuerza militar regular y sofisticada, necesitaba tiempo por desplazarse y tuvo que invertir semanas en los preparativos, reunir suministros, carretas y caballos y distribuir armas y equipos. Dado que viajaba con miles de carretas y carromatos, necesitaba buenas carreteras para sus desplazamientos. Pero durante esos 2 meses, los bizantinos habían conseguido concentrar un ejército de 90.000 hombres en Ajnadein, bajo el mando de Guardán, el gobernador de Mesa. Otro general, llamado Kubulklar, actuaba como jefe de Estado Mayor o vicecomandante en jefe. ¿Por qué en este caso el ejército musulmán se apartaba del desierto y se adentraba en una región fértil y habitada a enfrentarse a un ejército bizantino que le triplicaba en número? La respuesta está en el carácter de Jalid. Era su destino librar batallas, y la promesa de una batalla le atraía como un imán. 12 siglos más tarde, otro ilustre general, Napoleón, diría: «Nada me complace más que una gran batalla». Y lo mismo le ocurría a Jalid. Si el comandante del ejército musulmán hubiese sido otro, quizás los musulmanes no se hubiesen desplazado a Ajnadein. A la larga, la decisión de Jalid resultaría acertada. Con un ejército bizantino concentrado en Ajnadein, los musulmanes habrían quedado limitados a los territorios que ya ocupaban, los cuales eran de escasa importancia. Esta amenaza bizantina, hábilmente ingeniada por Heraclio, debía ser eliminada antes de que la invasión pudiese proceder hacia el interior de Siria. Así que los bizantinos y los musulmanes estaban cara a cara en sus respectivos campamentos en Ajnadein. Ambos ejércitos situaron vigas y puestos de avanzadilla a fin de evitar sorpresas. Los oficiales patrullaban la zona, haciendo reconocimientos, mientras que sus hombres ultimaban los preparativos para la batalla. La visión del gigantesco campamento bizantino causó una impresión algo perturbadora en los musulmanes. Todos conocían el número de combatientes de aquel ejército, 90.000 hombres. La mayoría de los musulmanes nunca habían participado en una gran batalla. Los únicos que se mostraban imperturbables por la visión del campamento bizantino eran los 9.000 veteranos de Jalid,
que habían disputado batallas con grandes ejércitos en Irak, pero ni siquiera ellos se habían enfrentado antes a un ejército de estas dimensiones. Khalid pasó revista a las distintas unidades de su campamento y habló con los comandantes y los hombres. Les dijo: «Sabéis, oh musulmanes, que nunca antes había visto un ejército como el que ahora veis. Si Dios los derrota a manos vuestras, nunca más se enfrentarán a vosotros. Así que sed firmes en la batalla y defended vuestra fe. Absteneos de dar la espalda al enemigo, porque entonces vuestro castigo será el fuego. Estad vigilantes y firmes en vuestras filas y no ataquéis hasta que yo dé la orden». La personalidad de su comandante y la suprema confianza que emanaba de él tuvo un efecto maravilloso y reafirmante en los musulmanes. En el campamento enemigo, Guardán convocó un consejo de guerra y habló a sus generales. «Oh bizantinos», les dijo, «César ha puesto su confianza en vosotros. Si sois derrotados, jamás podréis enfrentaros de nuevo a los árabes, y ellos conquistarán vuestra tierra y violarán a vuestras mujeres. Así que sed firmes. Cuando ataquéis, hacedlo como un solo hombre. No disperséis vuestros esfuerzos. Buscad la ayuda de la cruz y recordad que vuestra superioridad sobre ellos es de 3-1. Como parte de los preparativos de la batalla, que de hecho no se produjo sino varios días después, Khalid decidió enviar a un valiente explorador para realizar un reconocimiento detallado del campamento bizantino. Dirar se presentó voluntario y fue enviado en esta misión. El joven se desnudó de cintura para arriba y cabalgó hasta un otero no muy alejado del centro del campamento bizantino. Al ser descubierto, un pelotón de 30 bizantinos salió cabalgando en pos de él. A medida que se aproximaban, Dirar salió a medio galope en dirección al campamento musulmán, y cuando estuvieron cerca, Dirar aumentó la velocidad. Su propósito era traer a los jinetes lejos de su campamento, para que no pudieran ser asistidos por otros. Al llegar a un punto intermedio entre los dos campamentos, Dirar se volvió hacia sus perseguidores y atacó con su lanza al que tenía más cerca. Después de derribarle, Dirar atacó al segundo y al tercero y al cuarto, y así continuó durante el combate, maniobrando con su caballo de tal forma que no tuviese que enfrentarse a más de uno a la vez. Contra algunos empleó también la espada. Se cree que mató a 19 bizantinos antes de que el resto se diera la vuelta y galopara hacia su campamento. Esa noche el campamento bizantino bullía de historias sobre el temible paladín desnudo. Al regresar, Dirar fue recibido con júbilo por los musulmanes, pero Khalid le miró con severidad y le recriminó por entrar en combate cuando él le había encomendado una misión de reconocimiento. A esto Dirar contestó que era consciente de la posible desaprobación de su comandante y que, de no ser por eso, habría perseguido a los bizantinos fugitivos hasta matarlos a todos. Después de este incidente, el segundo comandante bizantino, Kubluklar, envió a un árabe cristiano para que se internase en el campamento musulmán, pasara allí un día y una noche entre los musulmanes y recogiese toda la información que pudiera sobre el número y la calidad del ejército musulmán. Este árabe cristiano no tuvo dificultad en entrar en el campamento musulmán, ya que fue tomado por uno de ellos. Al día siguiente salió y regresó a informar a Kubluklar. A las preguntas de éste respondió: «De noche son como monjes, de día como guerreros». Le dijo: «Si el hijo de su gobernante comete hurto, le cortan la mano, y si cometiera adulterio, lo lapidarían hasta morir. Así es como establecen la rectitud entre ellos». «Si es verdad lo que dices», comentó Kubluklar, «sería mejor estar debajo de la tierra que enfrentarse a gente así en su superficie. Desearía que Dios me permitiera alejarme de ellos, de forma que Él no tuviera que ayudarme contra ellos ni a ellos contra mí». Guardán, el comandante en jefe, se mostraba muy beligerante. En cambio, Kubluklar mostraba inquietud y desconfianza.
Temprano en la mañana del 30 de julio del 634, 28 de Yumada al-Awwal del 13º año de la Égira, nada más que los hombres hubieran terminado sus oraciones del amanecer, Jalid forma en las posiciones de batalla, para lo cual se había cursado instrucciones detalladas el día anterior. Los musulmanes se desplegaron y formaron para la batalla en la llanura a unos cientos de metros delante del campamento. Jalid dispuso el ejército cara al oeste en un frente de 8 kilómetros, suficientemente extendido como para evitar que el ejército bizantino, mucho más nutrido, solapase sus flancos. El ejército fue desplegado con un centro y 2 alas. A ambos lados del ejército, junto al ala, como una extensión del frente, se situó una guardia de flanco para prevenir cualquier intento enemigo de rodear los flancos musulmanes o de flanquear por completo su posición. El centro fue puesto bajo el mando de Muad ibn Jabal. El ala izquierda estaba comandada por Said ibn Amir y la derecha por Abdurrahman, el hijo del califa. Sabemos también que la guardia del flanco izquierdo era comandada por Surabbil, pero no nos ha llegado el nombre del comandante de la guardia del ala derecha. Detrás del centro, Jalid situó a 4.000 hombres al mando de Yazid, como reserva y protección del campamento musulmán, donde permanecerían las mujeres y los niños. La posición de Jalid estaba cerca del centro, donde había agrupado a varios oficiales a su lado para ser usados como duelistas o como comandantes de grupos que fueran requeridos para alguna misión específica durante la batalla. Entre estos estaban Amr ibn al-As, Dirar, Rafi y el hijo de Umar, Abdullah. Cuando los bizantinos vieron el movimiento de los musulmanes, se apresuraron también a formar en sus posiciones de batalla a 1 kilómetro de la línea del frente musulmán. Se formaron con un frente casi idéntico, pero con una profundidad mucho mayor, aunque los detalles de su despliegue no son conocidos. Wardán y Kubulklar ocupaban el centro rodeados por sus guardias personales. La masiva formación de los bizantinos, que portaban grandes cruces y pendones, era un espectáculo impresionante. Cuando sus hombres estuvieron formados para la batalla, Jalid cabalgó por todo el frente, pasando revista a las unidades y animando a sus guerreros a combatir por la causa de Dios. En las breves palabras que dirigió a cada unidad, insistió en que concentrasen sus esfuerzos en el tiempo y atacasen como un solo hombre. Cuando uséis los arcos, les dijo, disparad las flechas con vuestros arcos como si salieran disparadas de un solo arco, para que desciendan sobre el enemigo como un enjambre de langostas. Habló también a las mujeres en el campamento y les dijo que estuviesen preparadas para defenderse contra cualquier enemigo que se abriese paso entre las filas de los musulmanes. Ellas le aseguraron que eso sería lo mínimo que harían, teniendo en cuenta que no se les permitía luchar en el frente del ejército musulmán. El despliegue de sus posiciones ocupó a ambos ejércitos un par de horas. Cuando todo estuvo dispuesto, un anciano obispo, tocado con un gorro negro, emergió del frente bizantino, caminó hasta situarse a media distancia del ejército musulmán y anunció en perfecto árabe: ¿Quién de vosotros está dispuesto a venir a hablar conmigo? Los musulmanes no tienen sacerdotes, y en esos días el propio comandante actuaba de imán del ejército. Por tanto, Jalid avanzó montado y el obispo le preguntó: ¿Eres tú el comandante de este ejército? Jalid respondió: Así me consideran mientras obedezca a Dios y siga el ejemplo de su profeta. Dios le bendiga y guarde. Pero si dejo de hacerlo, no tendré autoridad sobre ellos ni derecho a ser obedecido. El obispo pensó por un momento y luego comentó: Así es como nos derrotáis. Luego prosiguió: Debes saber, oh árabe, que has invadido un territorio en el que ningún rey se atreve a entrar. Los persas entraron y regresaron descorazonados. Otros también vinieron y lucharon con sus vidas, pero no consiguieron lo que buscaban. Vosotros nos habéis vencido hasta ahora, pero la victoria no es vuestra en exclusiva. Mi señor, Wardán, está dispuesto a ser generoso con vosotros.
me ha enviado a decirte que si sacas tu ejército de esta tierra, entregará a cada uno de tus hombres un dinar, un manto y un turbante, y para ti habrá 100 dinares, 100 mantos y 100 turbantes. Como ves, tenemos un ejército tan numeroso como los átomos, y no es como los ejércitos a los que te has enfrentado antes. Con este ejército, el César ha enviado a sus generales más temibles y a sus obispos más ilustres. En respuesta, Jalid ofreció las 3 alternativas usuales: el Islam, el Jizya o la espada. Sin la aceptación de una de esas alternativas, los musulmanes no saldrían de Siria. En cuanto a los dinares y las finas ropas, Jalid señaló que pronto serían suyas de todos modos, como derecho de conquista. Tras esta respuesta, el obispo regresó a informar a Guardán de su conversación. El general bizantino se puso furioso y juró que aplastaría a los musulmanes con un ataque devastador. Guardán ordenó formar una línea de arqueros y honderos delante del frente bizantino y a tiro del ejército musulmán. Mientras se formaba en esta línea, Muad, el comandante del centro musulmán, empezó a ordenar a sus hombres que atacasen, pero fue detenido por Jalid, que estaba cerca de él. «No hasta que yo dé la orden», dijo Jalid, «y no hasta que el sol haya pasado su cenit». Muad quería atacar porque los arqueros bizantinos superaban con sus mejores arcos a los arcos de los musulmanes, y estos no contaban con medidas para contraatacar a los honderos. La única forma de enfrentarse a esa situación era acercarse a los bizantinos, combatir cuerpo a cuerpo. Pero Jalid no quería arriesgarse a sufrir un revés lanzando un ataque prematuro contra las sólidas legiones bizantinas. Así pues, un par de horas antes del mediodía, la batalla comenzó con la acción de los arqueros y honderos bizantinos. Esta fase de la batalla fue desfavorable para los musulmanes, varios de los cuales cayeron muertos y muchos resultaron heridos. Esta táctica favorecía a los bizantinos, y durante algún tiempo siguieron disparando sus misiles con hondas y arcos. Los musulmanes, incapaces de contrarrestar esta ventaja enemiga, estaban impacientes por atacar con espadas y lanzas, pero Jalid seguía conteniéndoles. Finalmente, el impetuoso Dirar acudió a Jalid y le dijo: «¿Qué estamos esperando si Dios Altísimo está de nuestro lado? Por Dios, nuestro enemigo pensarán que les tememos. Ordena el ataque y atacaremos contigo». Jalid decidió entonces dejar que los duelistas musulmanes se enfrentasen en combate a los duelistas bizantinos. En estos duelos los musulmanes tendrían ventaja y sería útil para eliminar al mayor número posible de oficiales bizantinos, y esto reduciría también la eficacia del ejército enemigo. «Puedes atacar, Dirar», le dijo, y el jubiloso Dirar espoleó a su caballo y se adelantó. Debido a los disparos de los arqueros, Dirar mantuvo puestos su cota de malla y su casco, y en su brazo llevaba un escudo hecho de piel de elefante que había pertenecido a un bizantino. Cuando hubo llegado a medio camino de la línea bizantina, se detuvo y alzando la cabeza lanzó su grito personal: «Soy la muerte de los pálidos, soy el matador de bizantinos, soy el azote enviado contra vosotros, soy Dirar ibn al-Aswar». Cuando algunos duelistas bizantinos avanzaron para responder a su reto, Dirar se desnudó rápidamente de cintura para arriba y los bizantinos le reconocieron enseguida como el paladín desnudo. En los minutos siguientes, Dirar mató a varios enemigos, incluidos 2 generales, uno de ellos el gobernador de Ammán y el otro el gobernador de Tiberias. Luego, un grupo de oficiales emergió de las filas bizantinas y avanzó hacia Dirar. Viendo este movimiento, Jalid salió con 10 de sus incondicionales y, cabalgando al combate, interceptaron y mataron a los enemigos. Avanzaron ahora más duelistas de ambos campos, algunos individualmente, otros en grupos. Gradualmente, los duelos incrementaron en número e intensidad y se prolongaron unas 2 horas, durante las cuales los arqueros y honderos bizantinos estuvieron inactivos.
Esta fase restableció con creces el equilibrio a favor de los musulmanes, ya que la mayoría de los duelistas bizantinos cayeron muertos en combate. Mientras estos duelos estaban aún disputándose, ya había pasado el mediodía. Jalid ordenó un ataque general, y todo el frente musulmán avanzó y se lanzó contra el ejército bizantino. La batalla propiamente dicha se disputaba ahora con espadas y lanzas. Esta era una contienda frontal, sin maniobras sutiles ni intentos de flanquear al enemigo. Fue un combate duro cuerpo a cuerpo que se prolongó algunas horas. A media tarde, ambos contendientes, ya muy cansados, rompieron el contacto y se replegaron a sus líneas de partida. No había nada más que hacer ese día. Las pérdidas en el bando bizantino eran devastadoras. Guardán comprobó estupefacto que miles de sus soldados yacían muertos en el campo de batalla y que había muy pocos musulmanes entre los caídos. Convocó un consejo de guerra, en el que expresó sus dudas sobre el resultado de la batalla, pero sus generales juraron que lucharían hasta el último hombre. Guardán pidió ideas, y se hicieron algunas sugerencias, de las cuales la que más le atrajo era un plan para matar al comandante de los musulmanes. Según este plan, Guardán avanzaría personalmente por la mañana con una oferta de paz y pediría que Jalid saliera a su encuentro para discutir los términos con él. Cuando Jalid se encontrase suficientemente cerca, Guardán entablaría combate con él. Luego, a su señal, 10 hombres convenientemente escondidos cerca de allí se lanzarían sobre el musulmán y lo harían pedazos. Era así de sencillo. Guardán era un general valiente y aceptó el plan. Los hombres tomarían sus posiciones durante la noche y recibirían instrucciones precisas. El comandante bizantino llamó a un árabe cristiano llamado David, que era uno de sus asistentes, y le dio instrucciones de dirigirse al ejército musulmán y entrevistarse con Jalid. Debía decir al comandante musulmán que ya se había derramado suficiente sangre, que no debía haber más combates, que debían firmar un armisticio, y que Jalid debía encontrarse con Guardán a la mañana siguiente temprano, a medio camino entre los dos ejércitos, para discutir las condiciones de la paz. Ambos generales debían acudir solos. David se horrorizó al oír estas instrucciones, ya que contradecía las órdenes de Heraclio de combatir a los musulmanes y expulsarlos de vuelta al desierto. En consecuencia, se negó a llevar a cabo la misión. Guardán le desveló entonces todo el plan del complot a fin de persuadirle de que no pretendía desobedecer las instrucciones del emperador. Y esto fue un error, como veremos. Aún no se había puesto el sol cuando David se encaminó hacia el ejército musulmán, que estaba aún desplegado para la batalla, y pidió ser conducido ante Jalid para presentarle una propuesta de paz de Guardán. Tan pronto como Jalid fue informado, fue al encuentro de David y se le quedó mirando fijamente. La presencia de Jalid, con su 1,83 m de estatura, todo hueso y músculo, podía causar nerviosismo en cualquier hombre al que mirase fijamente. Su rostro era duro, curtido y con cicatrices de batalla, y sus ojos penetrantes le daban un aspecto despiadado para aquellos a los que Jalid consideraba enemigos. El efecto en el pobre David fue devastador. Azorado ante la mirada de la espada de Dios, balbuceó: No soy un hombre de guerra, solo soy un emisario. Jalid se acercó a él. Habla, le ordenó. Si dices la verdad, vivirás. Si mientes, morirás. El árabe cristiano dijo: Guardán lamenta todo este innecesario derramamiento de sangre y desea evitarlo. Está dispuesto a firmar un pacto contigo para que no se pierdan más vidas. No habrá más combates hasta que acaben las negociaciones. Su propuesta es que ambos os reunáis solos entre los dos ejércitos por la mañana a discutir las condiciones de la paz. Si lo que tu señor se propone es un engaño, respondió Jalid,
Entonces, por Dios, que nosotros somos expertos en estratagemas y nadie nos supera en astucia. Si está tramando un complot, eso no hará sino precipitar su fin y la aniquilación de todos vosotros. Por otra parte, si es veraz, entonces no haremos las paces salvo que acepten el pago del jizya. En cuanto a las ofertas de vuestra riqueza, pronto será nuestra de todos modos. Las palabras de Jalid, pronunciadas con total convicción, causaron un profundo efecto en David. Después de decir que iría a transmitir el mensaje a Wardán, dio media vuelta y empezó a alejarse, mientras Jalid se quedó de pie mirándole fijamente, sintiendo que las cosas no eran lo que parecían. Antes de que David se hubiera alejado, de repente se dio cuenta de que Jalid tenía razón, que la victoria caería del lado de los musulmanes y que los bizantinos perecerían a pesar de todas sus tretas. Decidió que debía salvarse y salvar a su familia confesando la verdad. En consecuencia, volvió sobre sus pasos y se presentó ante Jalid, a quien le confesó todo el complot del general bizantino, incluido el lugar en el que los 10 soldados enemigos se esconderían, detrás de un montículo un poco a la derecha del centro bizantino. Jalid prometió a David respetar su vida y la de su familia a condición de que no informase a Wardán de que los musulmanes estaban al tanto del complot. David estuvo de acuerdo. A su regreso, David informó a Wardán de la conversación inicial que había sostenido con Jalid y la aceptación por parte de éste del encuentro previsto, pero no dijo nada de la segunda conversación que había tenido con el musulmán. Wardán estaba exultante. En un primer momento, Jalid pensó ir solo al montículo y matar él mismo a los 10 bizantinos. Su alma aventurera se estremecía anticipando un combate glorioso. Pero tras discutir el asunto con Abu Ubaida, éste le disuadió y sugirió que escogiese para esa misión a 10 valientes guerreros. Jalid aceptó su consejo. Escogió a 10 hombres y puso a Dirar al frente del grupo. Dio instrucciones a Dirar de que estuviese preparado por la mañana para saltar rápidamente de la primera línea de los musulmanes e interceptar y matar a los 10 bizantinos nada más hicieran su aparición. Pero Dirar no era menos aventurero en espíritu que Jalid e insistió en que se le permitiera a él y a sus hombres usar las horas de oscuridad para encontrar a los bizantinos en su escondite y matarlos allí. Conociendo a Dirar, Jalid aceptó su plan. Poco antes de la medianoche, Dirar y sus 9 camaradas salieron del campamento. Después del amanecer, Wardán emergió vestido con sus galas imperiales, cubierto con una armadura incrustada de piedras preciosas y llevando en el costado una espada adornada con incrustaciones de oro y piedras. Jalid salió del centro musulmán y caminó hasta situarse frente a Wardán. Los 2 ejércitos estaban ya formados en orden de batalla como el día anterior. Wardán comenzó las negociaciones intentando intimidar al musulmán. Expresó su baja opinión de los árabes, en qué lamentables condiciones vivían y las penurias y hambres que pasaban en sus territorios. La respuesta de Jalid fue directa y agresiva. «Perro cristiano», le espetó, «esta es tu última oportunidad de aceptar el Islam o pagar el jizya». Al oír esto, Wardán, sin sacar la espada, saltó sobre Jalid y le sujetó, al tiempo que gritaba a los 10 bizantinos para que acudieran en su ayuda. Por el rabillo del ojo vio como detrás del montículo emergían 10 bizantinos que venían hacia él a toda prisa. Jalid también los vio y quedó horrorizado, porque esperaba ver musulmanes saliendo de detrás del montículo. No había preparado ninguna otra medida para su protección, y se preguntó con consternación si Dirar había encontrado la horma de su sandalia. A medida que los bizantinos se acercaban, sin embargo, Wardán descubrió que el jefe de los bizantinos estaba desnudo de cintura para arriba, y entonces la terrible verdad se hizo evidente para él. Durante la noche, Dirar y sus 9 camaradas habían llegado sigilosamente al montículo,
habían matado a los 10 bizantinos y después, en un gesto de humor pícaro de Dirar, se pusieron las ropas y las armaduras de los bizantinos. Con las primeras luces del amanecer, estos 10 musulmanes hicieron la oración del alba y esperaron la llamada del comandante bizantino. Guardán soltó a Jalid y retrocedió, mirando indefenso mientras los 10 musulmanes rodeaban a ambos jefes. Dirar avanzó entonces con su espada desenvainada. Al verlo, Guardán imploró a Jalid: «Te lo ruego, en nombre de lo más sagrado para ti, que me mates tú mismo, que no dejes que este demonio se acerque a mí». En respuesta, Jalid hizo una señal a Dirar, y la espada de Dirar destelló por el aire y seccionó la cabeza de Guardán. El método preferido por Jalid era iniciar su ataque de forma que obtuviera el máximo provecho de cualquier ventaja táctica que hubiera logrado sobre el enemigo. Cuando no era posible esperar otra ventaja y la capacidad de maniobra estaba restringida, explotaba el efecto psicológico de la muerte del comandante en jefe enemigo o de otro prominente general, y lanzaba una embestida poderosa con todo su ejército mientras el enemigo seguía aturdido moralmente por ese revés. Ahora Jalid hizo lo mismo. Tan pronto como Guardán cayó muerto, ordenó un ataque general. El centro, las alas y las guardias de los flancos avanzaron simultáneamente y embistieron a los bizantinos, comandados ahora por Kubuclar. Cuando los dos ejércitos chocaron, se inició otra fase de violentos combates cuerpo a cuerpo. Enseguida la lucha se recrudeció sin dar ni esperar cuartel. Los musulmanes atacaban ferozmente las formaciones bizantinas, y éstas se esforzaban desesperadamente por rechazar los ataques. Jalid y todos sus oficiales luchaban delante de sus hombres, y lo mismo hacían los generales bizantinos que estaban dispuestos a morir por la gloria del imperio. El campo de batalla pronto se cubrió de cuerpos humanos ensangrentados, la mayoría bizantinos, mientras los hombres combatían valientemente sin descanso. Finalmente, cuando ambos bandos estaban al punto de ceder de cansancio, Jalid lanzó a su reserva de 4.000 hombres al mando de Yazid contra el centro, y con el empuje añadido de estos refuerzos, los musulmanes abrieron brechas en el frente enemigo en varios puntos, penetrando profundamente en el ejército bizantino. Abriéndose paso por el centro, un grupo de musulmanes llegó hasta donde se encontraba Kubuclar, que llevaba la cabeza vendada con una tela, y lo mataron. Se cree que Kubuclar había hecho que le vendasen la cabeza porque ya no soportaba ver semejante carnicería. Con la muerte de Kubuclar, la resistencia bizantina se debilitó, y poco después cedió por completo y los bizantinos huyeron del campo de batalla. Era más seguro mantenerse firmes y luchar contra los árabes musulmanes en la batalla que huir de ellos. Contra un enemigo fugitivo, el árabe del desierto estaba en su elemento. Los bizantinos fugitivos se dispersaron en 3 direcciones. Unos huyeron hacia Gaza, otros hacia Jaffa, pero el grupo más numeroso de fugitivos se encaminó hacia Jerusalén. Jalid lanzó enseguida su caballería en varios regimientos para perseguir al enemigo en esas 3 rutas. Y los bizantinos sufrieron a manos de la caballería un daño aún peor del que sufrieron en los días de la batalla de la llanura de Aknadein. La persecución y matanza de los fugitivos se prolongó hasta la puesta del sol, cuando las columnas perseguidoras regresaron al campamento. El ejército bizantino había sido hecho pedazos. Fue una victoria rotunda. Los musulmanes se habían enfrentado a los bizantinos en una batalla regimentada conforme al modelo imperial, y no solo los habían derrotado, sino que los habían masacrado sin compasión. El ejército bizantino, congregado en Aknadein, había dejado de existir como tal. Si bien una considerable porción del mismo consiguió escapar, especialmente el contingente que huyó a Jerusalén y que halló refugio tras sus muros. En el primer choque entre el Islam y Bizancio, los seguidores de Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, habían triunfado.
Había sido una batalla completa y feroz, pero sin maniobras sutiles. El ejército bizantino no había intentado flanquear a los musulmanes, ya que era demasiado grande y pesado para hacerlo. Los musulmanes no lo habían hecho porque su ejército era comparativamente pequeño, y las maniobras sobre los flancos y la retaguardia del enemigo solo podían acometerse a riesgo de debilitar el propio centro, una acción claramente temeraria. Por tanto, había sido un choque frontal de contingentes masivos de hombres en el cual el liderazgo musulmán y la valentía y pericia de sus combatientes habrían prevalecido sobre la superioridad numérica de las legiones bizantinas. La única maniobra posible para Jalid había sido elegir el mejor momento para conseguir el máximo provecho de las condiciones existentes, lo que hizo tal como hemos descrito. Y por supuesto, una vez que el ejército bizantino rompió a huir, Jalid mostró su pericia típica al organizar la persecución para asegurarse de que el mayor número posible de bizantinos fueran aniquilados antes de que el resto llegara al lugar seguro. La victoria en la batalla de Agnadein abrió el camino a la conquista de Siria. Por supuesto, esta tierra no podía ser conquistada en una sola batalla, ya que aún quedaban grandes contingentes imperiales en las ciudades de Siria y Palestina, y el emperador bizantino podía echar mano de los recursos de todo su imperio, que se extendía desde Armenia hasta los Balcanes. Pero el primer gran enfrentamiento con los bizantinos había concluido, y los musulmanes podían proseguir ahora su campaña con la confianza de que no obtendrían menos éxitos en las poderosas confrontaciones que sin duda les aguardaban. Según Waqidi, 3 días después de la batalla, Jalid escribió a Abu Bakr y le informó de la batalla, estimando las bajas de los bizantinos en 50.000 muertos con un coste de 400 bajas musulmanas. El comandante en jefe bizantino, su jefe de Estado Mayor y segundo en el mando, y varios generales destacados del ejército bizantino habían resultado muertos. Jalid informó también al califa de que pronto partiría para Damasco. En Medina las noticias de esta victoria fueron recibidas con gran júbilo y gritos de Allahu Akbar, y nuevos voluntarios se presentaron para unirse al yihad en Siria. Entre ellos estaba Abu Sufyan, que acompañado de su esposa, la temible Hind, viajó a Siria para unirse al regimiento de su hijo Yazid. En respuesta a su carta, Abu Bakr le ordenó que pusiese cerco a Damasco hasta conquistarla y que después atacase Emesa y Antioquía. Sin embargo, Jalid no debía ir más allá de la frontera norte de Siria. Heraclio se encontraba en Emesa cuando la noticia de la aplastante derrota del ejército bizantino le sacudió como un rayo del cielo. Heraclio quedó anonadado. Se trasladó a Antioquía y, preveyendo que los musulmanes marcharían hacia Damasco, ordenó que el resto del ejército bizantino en Jerusalén, pero no su guarnición local, tratara de interceptar a los musulmanes en Yakusa y frenar su avance. Al mismo tiempo, ordenó el traslado de más fuerzas a Damasco para reforzar las defensas de la ciudad y prepararla para un asedio. Una semana después de la batalla de Agnadein, Jalid partió con el ejército musulmán y, flanqueando Jerusalén por el sur, se dirigió a Damasco. Enfal, que contaba con una fuerte guarnición bizantina, dejó un destacamento de caballería al mando de Abu Lawar para mantener a la guarnición encerrada en la fortaleza, y con el resto del ejército siguió la marcha hasta llegar a la orilla del río Yarmouk en Yakusa. Nota: también conocida como Wakusa, donde se encontró enfrente a las tropas bizantinas estacionadas en la orilla norte. Los bizantinos no estaban en condiciones de ofrecer una seria resistencia, ya que seguían aún aturdidos por la derrota en Agnadein. Su intención era actuar como una retaguardia que permitiese dar tiempo a la llegada de refuerzos a Damasco. No obstante, se produjo una batalla en Yakusa a mediados de agosto de 634, mediados de Jumada Akhir del 13º año de la Égira, y los bizantinos fueron derrotados de nuevo. Nota:
Algunos escritores antiguos, Tabari entre ellos, parecen confundir esta acción en Yakuza con la batalla de Yarmouk, disputada en esta misma zona, y fechan el año de Yarmouk en el 13º año de la Égira, lo cual es incorrecto. Los bizantinos se retiraron a toda prisa y Jalid prosiguió su marcha hacia Damasco.